Al ver el título de este vídeo es probable que algunos ya penséis que soy un gilipollas directamente y os estéis cagando en mí por relacionar el coronavirus con el liberalismo. Bien, creo que han sido ellos los que han relacionado el liberalismo con el coronavirus. Creo que han sido los liberales los que se han esforzado en crear esta asociación. Y ha sido a raíz de todos los economistas liberales que están hablando del coronavirus y que están haciendo mensajes sobre el coronavirus que dan la vuelta a internet y que están aprovechando para hablar de liberalismo y para defender el liberalismo aprovechando el tema del coronavirus. Creo que han sido ellos los que han creado esa asociación, no yo. Y si no sabéis a qué me refiero, pues no os preocupéis que para eso está este vídeo, para enterarse. Bien, yo no sé qué es lo que ha impulsado a algunos economistas liberales a hacerse hueco en esta crisis y a empezar a hablar de esta crisis hasta el punto de que sus mensajes se vuelvan virales o a salir en tertulias de televisión o en programas de televisión hablando del coronavirus, etc. No sé por qué les ha dado por ahí, pero les ha dado por ahí. Sobre todo los economistas liberales se están caracterizando por un mensaje alarmista que calculan ellos mismos en base a cómo está creciendo el número de contagiados. Tenemos como ejemplo estos tuits de Carles Enric, en el que explica cómo la progresión de los contagiados con coronavirus es exponencial, o este otro de Garicano, que pertenece a Ciudadanos, también básicamente con cifras muy parecidas explicando lo mismo. No sé muy bien por qué les ha dado ahí, y las conclusiones a las que están todos llegando son bastante alarmistas. O sea, están hablando de un crecimiento exponencial que no se detiene. Lo que es curioso, son economistas, liberales, y parece que de la noche a la mañana se han vuelto epidemiólogos y están intentando calcular cuántos infectados y cuántos muertos va a haber por el coronavirus. El problema, obviamente, de este mensaje alarmista es que se limitan a representar un crecimiento exponencial sin fin para dar cifras realmente aterradoras que implicarían que todos nos vamos a morir en unas pocas semanas. No parecen tener en cuenta ningún otro factor. La epidemiología es una ciencia estadística, sí, pero no se puede basar solo en un solo factor, no puede basarse solo en el crecimiento exponencial de los infectados. No están teniendo en cuenta la gente que se recuperará de la enfermedad, no están teniendo en cuenta las medidas sanitarias que se adoptarán, las medidas que adoptará la propia gente por miedo. No están teniendo en cuenta las altas temperaturas que se supone que van a frenar bastante el avance del virus. No están teniendo en cuenta nada más que un crecimiento exponencial sin fin, lo que hace que difundan estos mensajes extremadamente alarmistas para provocar el pánico. No sé si quieren casito o qué. Si lo quieren, pues aquí está, aquí voy a hacerles caso yo, aunque sea para llamarles gilipollas, pero no sé por qué no paran con este alarmismo y todos llegan a las mismas conclusiones al no tener en cuenta una gran parte de los factores que van a afectar al crecimiento del coronavirus. Yo desde luego tampoco soy epidemiólogo, pero sé que hay que tener en cuenta más cosas, o sea, tampoco hace falta ser un genio en realidad para ver que ese crecimiento es absurdo. Y es interesante porque creo que nos revela una característica de los economistas liberales, la característica de multiplicar todo exponencialmente sin fin, de no saber poner un freno, de no saber tener en cuenta que algunas cosas no pueden crecer eternamente. Gracias a las respuestas que también otras personas han dado a estos liberales, he descubierto esta maravillosa viñeta que creo que lo explica todo muy bien, ¿no? Pues es un poco con estos economistas, y creo que es interesante porque desvela un rasgo bastante curioso de la economía liberal, eso, el no saber echar el freno. El que tanto en el capitalismo como en los cálculos que están haciendo sobre el coronavirus, las cifras crezcan sin fin sin saber ponerle un freno. Esto podría acabar incluso si lo extrapolamos un poco explicando por qué se producen las crisis económicas en el marco del capitalismo. Porque su economía y sus economistas ni siquiera tienen en cuenta que las cosas no son infinitas y que no todas las cosas crecen hasta el infinito. Es un fallo tan obvio que es ridículo tener que explicarlo, pero aquí están ellos consiguiendo miles de retweets y haciendo que sus mensajes se difundan muchísimo, basándose en bulos, basándose en malos cálculos e incitando al pánico, que me parece que es una actitud nada sana y que no puede ayudar en absoluto a llevar una epidemia, la verdad.
Pero la relación del coronavirus y el liberalismo no acaba ahí. No, la verdad es que vivimos en un sistema económico de mercado con cierto intervencionismo por parte del Estado, pero muy poco, vamos. Básicamente vivimos en una economía de mercado en lo que siempre han defendido los liberales, y el contraste entre la realidad, las teorías que han defendido y lo que ellos dicen que debería pasar, pues resulta bastante curioso y nos da un marco en el que analizar estas dos cosas y analizar qué es lo que tienen de verdad y qué es lo que tienen de mentira los mensajes de los liberales que se han vuelto virales en las últimas semanas. Un ejemplo claro de liberalismo por las leyes del mercado, la ley de la oferta y la demanda, es el precio de las mascarillas. Cómo la demanda de mascarillas ha hecho que su precio crezca brutalmente. En unas cifras que, bueno, podéis ver aquí, se ha multiplicado descaradamente por la demanda. Y creo que es un buen ejemplo de cómo funciona el liberalismo y cómo tiende a que durante una crisis sanitaria, durante una crisis médica, social, como queráis llamarlo, pues las personas más pobres queden excluidas. Creo que es una muestra interesante también de cómo funciona esto y creo que se están empezando a dar cuenta. Cuando digo que se están empezando a dar cuenta, lo digo por gente como Juan Ramón Rayo, a la que estos últimos días hemos podido ver una defensa bastante enérgica, bastante contundente de la sanidad pública y de las medidas que debe adoptar un gobierno. Es curioso porque son gente que siempre ha estado en contra de la sanidad pública, siempre ha estado a favor de los recortes de la sanidad. Juan Ramón Rayo literalmente tiene un artículo defendiendo los recortes en la sanidad y diciendo que le sientan bien, y ahora parece como si ante el coronavirus hubieran cambiado su paradigma y de repente empezaran a defender la sanidad pública. Tal vez también ayudados por el hecho de que muchos seguros privados, esto es curioso, derivan a sus pacientes con coronavirus a la sanidad pública y no cubren el coronavirus, argumentando que las epidemias de ese carácter no las cubre el seguro. Lo que nos lleva un poco a reflexionar sobre cómo el modelo de Estados Unidos de la sanidad privada y sobre cómo el modelo de la sanidad privada no es capaz de hacer frente a la menor contingencia de estas características. Incluso aunque fuera una epidemia mucho más pequeña de lo que realmente está siendo el coronavirus, la sanidad privada no podría hacerle frente ni de coña. Y es que incluso la gente que tuviera un seguro, que el principal problema de la sanidad privada en realidad es que mucha gente no puede pagar un seguro. El problema no suele ser para los que sí pueden pagar, pero es que en este caso vemos que incluso quienes sí pudieran pagar un seguro en la sanidad privada, quienes sí paguen el seguro, se encontrarían excluidos de ella ante un caso así. O sea, creo que nos da una idea bastante buena de cómo los argumentos del liberalismo sobre la sanidad ante la realidad se estrellan directamente. Y así como hablo de Juan Ramón Rayo y sus ideas, toca hablar también de los partidos que han hecho todo lo posible por llevar esas ideas a la práctica, como es el caso del PP. El PP ha presentado recientemente un plan de contingencia ante el coronavirus que no sé qué tiene que ver con la sanidad y que consiste solo en bajarle impuestos a las grandes empresas y en beneficiar a los millonarios y perjudicar a la gente pobre. No sé, bueno, es lo que siempre se han dedicado a hacer, pero resulta curioso que lo hagan como plan de contingencia del coronavirus, o sea, ponerle ese título y luego mostrar esta serie de medidas que, como podéis ver, no tienen nada que ver con el coronavirus. Yo proponía irónicamente que una 11ª medida fuera hacerle una felación a Amancio Ortega, que tampoco sé qué tendría que ver con el coronavirus, pero encaja con el resto de medidas. Bueno, eso sin mencionar que también hablan de promocionar el turismo y cosas así, que yo no soy médico, pero creo que ante una pandemia de carácter internacional, con todos los médicos recomendando que la gente no se reúna en multitudes y tal, pues incentivar el turismo es probablemente la última cosa que habría que hacer, pero bueno, ellos hablan de incentivar el turismo, yo qué sé, ellos sabrán lo que dicen o probablemente no, igual solo siempre se han tratado de defender a los ricos y joder a los pobres, pero bueno, ahí queda. Y es curioso precisamente por eso, por los recortes en sanidad que ha hecho el PP, los enormes recortes que hizo durante las 2 últimas legislaturas que gobernó.
De hecho, ha salido Cifuentes en la tele diciendo con una cara como el mármol que ellos no han recortado en sanidad. La verdad es que la sanidad pública se ha degradado muchísimo por las políticas del PP y por las políticas de los partidos que le han apoyado en esto. Y sí, esto incluye el PSOE a menudo. No creáis que me olvido de que el PSOE ha puesto su granito de arena en los recortes en sanidad, aunque ni de coña al nivel del PP, pero sí, también han estado en eso. Y como Juan Ramón Rayo, quienes siempre han abogado por reducir la sanidad pública al mínimo, quienes siempre han abogado por recortar en sanidad pública, ahora hablan de que la sanidad pública debería ser más fuerte para enfrentarse al coronavirus. No será gracias a vosotros, cabrones, desde luego que no será gracias a vosotros. Y es que los recortes en sanidad es un tema que puede salir en el coronavirus, pero también para muchas otras cosas, para lo que hicieron con la hepatitis, reduciendo plazas en general, aumentando las líneas de espera, etcétera, y dándonos una sanidad que sigue estando relativamente bien posicionada en el mundo. Se puede seguir diciendo que en España hay una de las mejores sanidades del mundo, pero han hecho todo lo posible para empeorarla, vaya, y ante una crisis así, pues nos habrían dejado totalmente desprevenidos si por ellos hubiera sido. Pero vamos, ante una crisis así y ante muchas otras enfermedades cotidianas del día a día, hay mucha gente que muere por enfermedades evitables y que se deteriora su salud más rápido por enfermedades evitables, que tal vez si tuviéramos una sanidad mucho mejor, solo se podrían alargar en algunos casos unos pocos meses o unos pocos años la esperanza de vida de estas personas, porque por muy buena sanidad que tuviéramos no se podría hacer inmortal a la gente, lógicamente. Pero bueno, los recortes en sanidad han acelerado esas muertes y han aumentado brutalmente el número de muertes. Vamos, se les puede llamar asesinos con todas las letras y en alguna ocasión se les ha conseguido llegar a los tribunales. Aquí podéis ver la imagen de una noticia de ese caso, pero vamos que siempre se han librado porque lo que hacen es básicamente legal. Aunque la financiación del IPP y los sobornos que acepta sean ilegales, lo de matar gente recortando en sanidad sí es legal y me parece bastante triste, vamos, por la cantidad de muertes que han provocado por esto. Y es que el liberalismo tiene estas cosas y en un sistema económico capitalista pues vivimos divididos en clases sociales y esto se nota en todos los campos de la vida y se va a notar más en el coronavirus. Curiosamente no al principio. Al principio ha sido precisamente al revés. En Europa y en América los primeros infectados por el coronavirus y los primeros en sufrirlo ha sido la gente con un mayor nivel económico, porque son los que más viajan y por eso tienen más posibilidades de contagiarse. No me malinterpretéis, hay gente que no tiene un duro y se tira el día viajando en avión por cuestiones de trabajo y tal, pero vamos que estadísticamente, por norma general y aunque haya excepciones, quienes viajan mucho en avión suelen ser las personas con un nivel económico más alto. Por eso han sido quienes han tenido las posibilidades más altas de contagiarse y de contagiar a su entorno. Pero vamos, esto es solo en la primera fase y seguramente lo que vamos a ver y lo que ya estamos viendo con algunas de las medidas que se están tomando es que el coronavirus va a afectar mucho más a los pobres y se va a cebar mucho más en las familias con pocos recursos económicos. Ahora que se están empezando a cerrar escuelas y universidades, que seguramente se van a cerrar centros de trabajo y tal temporalmente, pues la cuestión es un poco quién puede permitirse estar 3 semanas sin trabajar, pues las personas con mayor nivel económico, desde luego. ¿Quién puede permitirse contratar a alguien para que cuide a sus hijos pequeños ahora que no pueden ir a clase? Pues las personas con mayor nivel económico. ¿Quién puede permitirse comprar suministros de papel higiénico y comida y tal para estar 3 semanas encerrados en casa? Pues las personas con mayor nivel económico. En este caso muchas más, pero nuevamente hablamos de las personas con más nivel económico. Las personas con menos nivel económico quedan excluidas de estas medidas y por tanto quedan más expuestas al coronavirus. Y tendrán que ir a trabajar seguramente aunque haya coronavirus y tendrán que usar el transporte público aunque haya coronavirus, ir en metro, ir en tren, ir en autobús y exponerse a contagios mucho más de lo que se expondrán las personas con más ingresos y con mayor nivel de vida.
O sea, en el coronavirus, como en tantas otras cosas, seguramente lo que vamos a ver es que la gente pobre sufra más que la gente rica. Es una realidad bastante triste, pero está ahí. Y todos estos factores cuentan. Con suerte, en el mejor de los casos, a pesar del sufrimiento que esto pueda provocar, podríamos aprender algo tal vez para futuras crisis y para futuras situaciones cotidianas del día a día. Como la ideología dominante en una sociedad es la ideología de la clase dominante, pues está mal visto, por ejemplo, quedarse en casa en lugar de ir a trabajar por un constipado común. Lógicamente, al empresario que te contrata le interesa que vayas a trabajar incluso estando enfermo, que te jodas, te tomes un paracetamol, lleves el constipado como puedas y sigas produciendo. Pues ahora con el coronavirus igual con suerte alguien se empieza a dar más cuenta de que eso no es buena idea y de que lo mejor sería que ante una enfermedad contagiosa, aunque no sea muy grave, pues la gente no vaya al lugar de trabajo a contagiarse. Pero vamos, que no tengo muchas esperanzas. O sea, seguramente mientras vivamos en este sistema las cosas seguirán así y los empresarios seguirán queriendo que vayamos a trabajar enfermos. Vaya, que nos jodamos y que nos aguantemos los síntomas. Como última referencia, la relación entre liberalismo y coronavirus también resultan interesantes las fake news y las noticias alarmistas porque, bueno, al fin y al cabo, en una economía de mercado, en las noticias digitales sobre todo y tal, donde más se nota es el tema de los clickbaits y tal, que no cuenta tanto decir la verdad, sino conseguir que la gente visite tu noticia. O sea, lo que lleva a ganar dinero no es contar verdades, no es informar, no es hacer periodismo como tal, sino conseguir que más gente entre en la noticia y más gente vea los anuncios de la web de tu medio. Entonces eso es algo que también nos afecta en el día a día y que también se está viendo un poco con bulos y alarmismos sobre el coronavirus. Un poco que los medios dan lo que la gente quiere ver, no lo que la gente necesita ver. No sé si me explico. Ni que decir tiene que todo esto ha sido, pues hablando del liberalismo en general como teoría económica y hablando de los liberales que me han motivado a hacer este vídeo, pues como Juan Ramón Rayo, Carles Enric, Garitano y tal, los que he mencionado que publicaban estos tweets alarmistas. No he entrado tanto a comentar el liberalismo con toques filofascistas de partidos como Vox, que también es muy curioso, porque Vox ha aprovechado siempre las enfermedades contagiosas para promocionar un racismo bastante miserable, como en este caso de un posible contagio de tuberculosis, mintiendo y manipulando para conseguir que la gente odie a los menas y que vea a los menas como un peligro. El propio Ortega Smith ha dicho que los inmigrantes traen enfermedades, una forma bastante patética de defender su ideario racista. No garantiza de ninguna manera que no sean portadores de graves enfermedades, de tuberculosis, de sarna, de sida, de ébola, enfermedades que habían sido radicadas. Y ahora pues es un poco irónico que haya sido Ortega Smith el infectado con coronavirus y Ortega Smith el que ha ido diseminándolo por ahí en el mitin de Vista Alegre de Vox. Sobre el tema de la ética en alegrarse o no porque Ortega Smith tenga coronavirus, pues recuerdo, por poner un solo ejemplo, uno solo, que la semana pasada la policía asesinaba a tiros a una persona migrante desarmada e indefensa que intentaba cruzar una frontera y Vox dijo literalmente que aquello eran imágenes muy hermosas, esas palabras usaron. Hemos visto las imágenes del ejército griego y de la policía griega defendiendo sus fronteras. Son imágenes, yo diría que hasta hermosas. Y que las fronteras en España deberían defenderse así. Entonces, pues yo creo que por mucho que se alegre a alguien de que Ortega Smith tenga el coronavirus, no va a ganar a Vox en el tema de alegrarse por el mal ajeno. O sea, son gente tan miserable que se alegran de la muerte de otra gente por su color de piel o su nacionalidad y por intentar cruzar una frontera. Entonces, pues por mi parte yo creo que les jodan ahora si la gente se alegra porque ellos tengan el coronavirus.
Yo creo que desde luego ante una enfermedad de estas características que le puede tocar a cualquiera, pues hay que sentir cierta compasión por las personas que tengan coronavirus y apoyarles. Pero por las personas que tengan coronavirus, no por los trozos de basura humana que tengan coronavirus, vamos. Era solo una reflexión y un vídeo con pensamientos un poco inconexos que, como digo, pues se me ha ocurrido al ver a tantos liberales opinando sobre el coronavirus y al ver la repercusión que tenían sus mensajes. Pues espero que este vídeo sirva como una especie de antídoto. Recordaos que si queréis podéis suscribiros a mi canal y ver otros vídeos. Pues si no queréis, no lo hagáis. Yo qué sé, haced lo que queráis y cuidado con el coronavirus.